Hola, hola, Namaste. Bienvenidos a mi canal. El día de hoy, vamos a hablar de 8 características típicas de las personas ansiosas. Antes, por supuesto, no dejes allí de suscribirte, activar la campanita para que recibas notificaciones todos los días de mis consejos, también clases de yoga. Vamos a tener todos los días consejos, clases de yoga, así que por eso tienes que suscribirte y activar allí la campanita. Antes también de comenzar, quería invitarlos a mi ceremonia, todas las personas que viven en la Ciudad de México, el día 26 de marzo, yoga kundalini, meditación con sonoterapia y plantas ancestrales. Acá les voy a dejar el enlace también para que puedan pedir más información. Espero tengas un día maravilloso, pleno, lleno de conciencia, de evolución. Para eso está este canal. Gracias por estar y vamos a comenzar con esas características típicas de una persona ansiosa. Antes de hablar de esas características, quería decirles que la ansiedad es un trastorno psicológico que básicamente tiene sus raíces a nivel psíquico, a nivel mental, pero también a nivel orgánico. Hoy nos vamos a enfocar más en la parte psicológica, ya que la ansiedad, este trastorno, las personas que viven en ansiedad, generalmente sus pensamientos, sus emociones están enfocadas en el futuro. ¿Qué significa esto? Que básicamente estas personas, su mente, sus pensamientos están abocados a eventos que no han ocurrido, eventos también asociados a la imaginación, planes futuros que no se han realizado y evidentemente esto genera en la persona preocupación. La palabra preocupación es básicamente eso, es estar emocionalmente afectados por una situación que todavía no ha ocurrido. En vez de preocuparnos, debemos ocuparnos de las situaciones en el aquí y en el ahora. Entonces, básicamente, una de las características típicas de una persona ansiosa es el querer tener todo controlado. ¿Qué significa esto? Nosotros en el diario vivir tenemos muchas actividades, familia, hijos, trabajo, colegio, los quehaceres, en fin. Todas estas actividades, muchas veces nosotros buscamos tener un plan. No pasa nada si nosotros queremos tener las cosas planificadas, pero muchas veces dentro de esos planes hay que tener algún tipo de tolerancia y de flexibilidad por situaciones que no se van a dar exactamente como nosotros las queríamos. Entonces, evidentemente, cuando las situaciones escapan de nuestras manos, esto nos va a generar esa ansiedad. ¿Por qué? Porque las personas ansiosas buscan que todo quede exactamente organizado y perfecto como se había planeado. Y no necesariamente puede ocurrir así. Recordemos que somos seres humanos, somos personas que cometemos errores. También es importante el saber delegarle actividades y funciones a los demás, aprender a confiar en los demás para que toda esa responsabilidad no recaiga solamente en nosotros. Si nosotros repartimos las actividades, el trabajo, los planes, esto nos va a quitar un peso de encima y el quererlo controlar todo ya no se va a convertir en algo obsesivo. Entonces es importante saber que la ansiedad está muy asociada al querer tener todo perfectamente controlado. Otra de las cosas que definitivamente es una característica principal de las personas ansiosas es el tomar decisiones. Cuando estamos bajo estos estados de ansiedad, muchas veces nuestra mente está confundida, está dispersa y esto evidentemente no nos permite tomar decisiones claras, decisiones que nos van a traer un beneficio a corto y mediano plazo. Entonces la indecisión muchas veces se debe a que estamos muy ansiosos, tenemos muchas ideas, muchos planes en la cabeza a futuro y eso no nos permite establecer, digamos, un enfoque hacia una actividad o hacia algo en específico que nos va a traer el beneficio en su momento. Otra de las características típicas es el no reflexionar. Básicamente las personas ansiosas están aceleradas, están bajo un ritmo de intranquilidad
y esto evidentemente no permite que esa persona en algún momento pueda sentarse a pensar, a reflexionar qué cosas está haciendo, buscar de forma introspectiva, ¿no? De forma reflexiva, si lo que está haciendo está bien, está mal. Básicamente una persona ansiosa está siempre con unos impulsos, ¿no? Con un aceleramiento en la vida, de querer hacer actividades constantemente, y esto muchas veces lo hacen para realmente evadir la situación que tienen que realmente confrontar en la vida. Entonces, el siempre estar en esta actitud de estar siempre como ocupados haciendo cosas, muchas veces esa hiperactividad es un estado de evasión para precisamente no reflexionar sobre las cosas realmente esenciales de la vida. Otro es la dificultad definitivamente para dormir. Las personas que tienen problemas para dormir son personas altamente ansiosas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a irnos a dormir, una de las cosas que nosotros primero tenemos que hacer es apagar nuestro cerebro, nuestros pensamientos. Entonces las personas ansiosas, sus pensamientos van muy rápido, sus ideas, sus actividades, los planes, están siempre planeando cosas, como ya les había comentado en una de las primeras características, y esto no va a dejarte dormir. Si la computadora que tenemos acá, este cerebro, no apagamos el mecanismo en donde los pensamientos están en constante actividad, evidentemente no vamos a poder dormir. Entonces, si nosotros nos ponemos a estar haciendo planes justo en la hora de dormir, no es la hora correcta para hacerlo. Entonces, básicamente, el no poder dormir definitivamente está relacionado con la ansiedad. Otro es definitivamente el ser una persona reactiva, una persona ansiosa por su hiperactividad y por su perfeccionismo. Va a ser una persona que va siempre a reaccionar a los impulsos que tenga en el exterior. Por ejemplo, si a una persona ansiosa le comentas que algo no salió muy bien, esta persona, como tiene la idea de la perfección, va a reaccionar inmediatamente y eso le va a generar ansiedad. O va a buscar corregirlo de una forma muy apresurada, muy impulsiva, muy rápida, o sencillamente se va a defender y va a responsabilizar a los demás. Entonces, cuando una persona tiene este tipo de reacciones, este tipo de impulsos, definitivamente lo que está mostrando es de forma somática, de forma corporal, esa ansiedad que tiene acá a nivel mental. Son personas que también a nivel físico gesticulan, ¿no? Son enérgicos, tienen mucha energía, pero mucha de esa energía se debe a esa ansiedad que no terminan de sacar de forma sana, de forma natural. Entonces, básicamente, cuando veas a alguien reactivo, también tiene ansiedad. O si tú eres una persona reactiva, pues es bueno siempre observarse para saber si tenemos ansiedad. Por supuesto, acá déjame en los comentarios si tienes alguna de estas características, si has tomado conciencia de lo que es la ansiedad y si estás trabajando también en ella. Otra importante es el tema de las adicciones. Las personas ansiosas son personas altamente adictivas. La adicción puede ser a cualquier cosa, puede ser adicción a la comida, puede ser adicción al alcohol, puede ser adicción a los tranquilizantes, puede ser adicción a los videojuegos, al celular, bueno, en fin. Las personas ansiosas necesitan tener su mente ocupada y van a buscar ocuparla en cualquier cosa, en cualquier actividad que no sea necesariamente, como les había comentado, en una reflexión, una meditación. No, las personas ansiosas necesitan estar constantemente ocupadas haciendo algo, siendo entre comillas diligente, pero no es una diligencia como tal, sino es sencillamente, como dicen popularmente en mi país, matar el tiempo en cualquier cosa. Entonces, muy importante identificar si tienes alguna de estas adicciones, déjamelo aquí bajito también. Seguramente te estaré contestando. Otra de las características típicas definitivamente es
usar el móvil. Esto está muy asociado al tema de las adicciones. Lo que pasa es que lo toco un poquito aparte, el tema del móvil, porque hoy en día los celulares definitivamente son parte de nuestra existencia, de nuestra vida. Todo está en el móvil, nuestros contactos, el trabajo, bueno, nuestras fotos, nuestra música. El celular ya tiene todo. Entonces, cuando estamos constantemente metidos en el celular, en las redes sociales, también es una forma errónea de liberar la ansiedad, el estrés y la angustia, porque también estas palabras, estos términos van de la mano. Una persona que tiene ansiedad seguramente va a tener estrés y seguramente va a tener angustia. Entonces, básicamente estas serían las características de una persona ansiosa y en otro video más adelante les estaré hablando de cómo bajar estos niveles de ansiedad. Primeramente, muchísimas gracias por estar el día de hoy en mi canal. Espero tengan un día excelente. Por cierto, el botoncito en forma de corazoncito, gracias, ese corazoncito allí, ustedes pueden apretarlo y pueden hacer donativos a mi canal para que mi canal siga creciendo, siga evolucionando. Muchísimas gracias por estar y por supuesto no se pierdan este video de acá de cómo luchar con el insomnio, cómo controlar el insomnio. Está increíble este programa, no se lo pierdan y nos vemos en una siguiente oportunidad. Namaste.